una cooperativa tiene que tener una vinculación, su acto cooperativo tiene que estar vinculado a su objeto social. Eso es lo que le da la calidad de eximidos de impuestos, ¿sí? Además, sobre el acto cooperativo hay innumerables estudios, o sea, sería aburrido contarles, hay mucho que discutir desde lo impositivo, desde lo normativo y demás, sobre lo que es el concepto del acto cooperativo. Hay cooperativas que es más claro, que es la parte de trabajo, pero hay algunas cooperativas que son un chino. Entonces, el concepto de acto cooperativo es un concepto que está muy discutido, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Bueno, vamos a dejar de compartir y ya hablé un montón, así que vamos a, antes de arrancar directamente con los temas, vamos a habilitar preguntas. No sé si quieren, todos saben dónde está la manito, así Rubén les va. Ay, no presenté a Rubén, che, bruta. Rubén está acá, ese loguito de Mutual Pyme, está 2 veces, acá está Rubén también. ¿Está Rubén? No te presenté, perdón. Rubén. Sí, acá estoy. Ahí está. Bueno, no lo presenté, Hola, que es mi hola. compañero de capacitación. Sí. Estaba emocionada por empezar y no lo presenté, perdón. Ahí está, hablada, perdón. Bueno, hablo. No, con algunos ya nos vimos, así que nada, ya nos vimos en la clase anterior. Sobre todo para aprovechar el tiempo, Patricia preguntaba cuando mencionás formatos, ¿cuáles serían? Y en esto de formatos también aprovecho para ponerles que, como yo voy a estar acá más desde el lugar de asistencia, pueden ir escribiendo las preguntas mientras Gaby va hablando, que van surgiendo, así las leemos después al final y los vamos corrigiendo al último. Pero en algún momento mencionaste los formatos. Entiendo que son los tipos de cooperativas, ¿no? Sí. Lo vimos, Si me Patricia. voy de la cámara, es mejor el audio. Dale. Patricia lo preguntó. Patricia, no sé si estuvo el miércoles pasado. El miércoles pasado fue que existen diferentes tipos de tipos de cooperativa. Esto significa que como se construyen frente a la necesidad, o se crean frente a una necesidad, por eso, ahí pone que no estuvo. Las cooperativas se crean frente a una necesidad determinada, ¿sí? O sea, entonces, las necesidades no son únicas. Diferentes necesidades hay tipos de cooperativa. Cuando nosotros tenemos una necesidad de trabajo, se arma una cooperativa de trabajo. Cuando nosotros tenemos una necesidad de prender la luz, porque no tenemos luz, se arma una cooperativa de servicios públicos. Cuando tenemos una necesidad de comprar mejor, armamos una cooperativa de consumo. Y así sucesivamente, cuando comprar hacemos una cooperativa de vivienda. Entonces, todo lo que tiene que ver con la necesidad resuelta es lo que es la tipología de la cooperativa. Y dentro de las cooperativas de trabajo tenemos como 3 grandes rubros, por llamarlo de una manera, es aleatorio, no es teórico, o sea, no lo escribió nadie, sino que la realidad. Tenemos como 3 tipos de cooperativas. Las cooperativas que se crean por gente que decide tener trabajar de forma cooperativa, una cooperativa de trabajo del Estado, o sea, que el Estado, por planes sociales o por inclusión, como fueron las Argentina Trabaja, que devinieron y las Ellas Hacen, que no devinieron en nada. Argentina Trabaja y Ellas Hacen, y en su momento las 30-26 previas, que eran unas también rápidas antes de la Argentina Trabaja. Todas esas son una política pública que construyen cooperativas, que es complejo hablar desde el marco cooperativo, pero no podemos dejar de mencionarlas porque hay un montón de gente que labura en el marco de estas cooperativas, un montón que se formaron, pero que dieron ciertas cosas y que manteniéndose para poder trabajar. Y un tercer tipo de cooperativa que son de trabajo, que son las recuperadas, que son cooperativas que eran antes sociedades, que quiebran los dueños, y la única herramienta que te da la ley de quiebras, también como resultado de lo que pasaba habitualmente desde 2001 en las quiebras de empresas, la ley hace años, una cosa así, estableció que la única manera que
es una empresa de continua quiebra, es a través de una cooperativa de trabajo. Entonces ese sería como el tercer tipo de cooperativa. ¿Sí? Bien. No sé si te resolví, Patricia, la consulta. ¿Sí? Puso bien. Listo. Buenísimo. Bueno. Entonces, se quedó clara esta primera parte, estamos bien. Entonces avanzamos. Entonces decimos, frente a cumplimentar los objetivos, o sea, o las características y los valores cooperativos, que después se aplican o no, generamos una cooperativa para hacer actos cooperativos. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Que es un poco el tema del día. Lo hacemos a través de crear una cooperativa. ¿Y qué tenemos que decidir cuando creamos una cooperativa? Primero, ¿qué se les ocurre? A ver ahora, alguien que en el chat, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? La unidad. ¿La unidad de la gente? Sí, que en conjunto trabajemos todos a la par, sí. Bien. Si no, no camina, creo yo, que tengamos todos el mismo concepto de cooperar. Bien, ¿alguien más? Bien, yo considero que lo primero que deberíamos tener en cuenta es el motivo, ¿no? El fundamento del para qué. Exacto. ¿Para qué estamos haciendo esta cooperativa? ¿Para qué nos estamos reuniendo y decidiendo trabajar juntos? Bien. Va por ahí, Matías. O sea, lo primero que tenemos que pensar es qué necesidad tenemos que resolver. ¿Sí? Si dijimos que los tipos de cooperativa responden a una necesidad, tenemos que ver principalmente qué necesidad tenemos. En general, hoy por hoy, y más en el conurbano que estamos nosotros, no sé, hay gente de otros lados, entiendo que hay gente de otras provincias y demás que tienen una característica diferente, no sé si están todos, pero había mucha gente inscripta de otras zonas, y de hecho la misma Mutual, que está en Córdoba también, tiene otras características distintas en Córdoba en relación al formato cooperativo que acá en el conurbano. O sea, es como que son diferentes formas o diferentes necesidades las que se resuelven. Entonces, primero vamos a resolver la necesidad, vamos a entender la necesidad que tenemos. Una vez que tenemos eso, tenemos que ver para qué la hacemos, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de trabajar? Y ahí viene lo primero que tenemos que trabajar en el estatuto, que es para qué, como puso ahí Patricia, o como dijeron un par ahí. Ahí leo una nota de Juan Lenín, lo vemos, después al final te lo respondo, ¿sí? Entonces, me mareé con esa pregunta, me la voy a sacar acá, en total me lo maneja Rubén. ¿En qué estaba? A ver, ayúdenme. No, el objeto, sí, ya me acordé. El objeto es lo primero que tenemos que pensar. ¿Para qué? Que, como decía Patricia, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? Hay que definir el objeto. El objeto es cuando nosotros decimos, bueno, es lo que nosotros vamos a hacer tal cosa. Tratar de mencionar todas las actividades que podemos llegar a hacer. Ahora, también el objeto está como establecido, o puede variar en base a los criterios que tenga el Estado de lo que considera que está bien. ¿Qué significa esto? Los órganos que regulan, en el caso de las cooperativas, es el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que depende ahora del Ministerio de Desarrollo Productivo, antes dependía del Ministerio de Desarrollo Social, o sea, pasó a producción, cosa que era algo que una búsqueda o una idea que teníamos desde el sector hace mucho tiempo. Hay veces que los criterios que se tienen es lo que nos permiten y nos hacen aprobar cosas o no. Por ejemplo, hoy por hoy, si vos, es más, lo charlaba justamente con Rubén y Facundo, otro compañero, hace un par de días, que yo les consultaba incluso. Si vos querés pintar paredes y hacer tortas, eso mismo no se puede hacer, ¿sí? Porque el criterio tiene que haber una actividad determinada y actividades conexas alrededor, ¿sí? O sea, cuando uno piensa un objetivo de una cooperativa, tiene que ser algo que sea coherente en la actividad que yo realizo, ¿sí? Pero eso no lo dice la ley, ¿sí? Lo dice un criterio
que se va estableciendo y que va quedando o que va mudando. Yo les pongo un caso, no de cooperativas, pero sí les pongo un caso de sociedades. Las sociedades tienen este mismo concepto hoy, ¿sí? O sea, las sociedades no pueden crearse, una sociedad común no puede crearse haciendo lo mismo, o sea, barriendo la calle o cocinando, ¿sí? No puedes hacer una sociedad que abarque esas dos cosas. Se llama objeto único en la parte societaria, no de cooperativas. Ahora, lo que ha pasado a lo largo de este tiempo es que antes, digamos, hubo un cambio de gobierno ahora, y en 2015 hubo otro cambio de gobierno. En el gobierno anterior, no el anterior, sino el anterior, el gobierno de Cristina, todo ese criterio estaba el objeto único, o sea, vos tenías que tener un objeto determinado para crear una sociedad, lo mismo que una cooperativa ahora. Después vino el nuevo gobierno de Mauricio Macri y dijo, no, las sociedades pueden hacer lo que quieran. Entonces sacó eso, ¿sí? Y vos podías armar una sociedad que, no sé, hiciera lámparas y barrer el pasto. No le importaba al Estado, no controlaba eso. Cuando cambió de nuevo gobierno, volvieron a poner el criterio anterior. ¿A qué voy con esto? A que los criterios de los objetos de lo que vamos a hacer, no solo tiene que ver con lo que la ley establece que tiene que ser objeto, ni tiene que ver con las actividades que hacemos, sino que también tiene que ver con los criterios ideológicos y políticos que están en el momento en que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en un objeto, hoy por hoy tenemos que pensar en un objeto que sea conexo. ¿Qué significa esto? Que yo tenga un para qué y que todas las actividades que hago alrededor sean parecidas. ¿Sí? Y es una de las cosas más importantes que yo tengo que determinar y que tengo que redactar, porque eso es lo que los abogados estudian dentro del INAES. Y es lo primero que tenemos que determinar. ¿Qué tipo de cooperativa en base a necesidades y luego qué objeto tenemos? Después tenemos que pensar quiénes son los socios, ¿sí? O sea, según el tipo de cooperativa voy a poder poner diferentes cantidades de socios. La ley establece que la cantidad mínima de socios es de 10 personas, ¿sí? Pero desde que surgieron el boom de las cooperativas de trabajo, y todo el 2001, y el corte, que voy a aprovechar y le voy a responder a Juan, digo, creo que sí, que este es un momento para donde va a haber algunas cuestiones de recuperar, ya viene habiendo muchas recuperadas nuevas. El tema es ahí para discutir, pero el tema es, bueno, cómo repensamos otra tanda de recuperadas que nos mejore que fuimos en 2001, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, Juan, que esto va a provocar bastante recuperadas nuevas. Ya lo está viendo, no están tan visualizadas, pero ya está viendo. Te digo desde la crisis del neoliberalismo que vivimos, digamos, ya está viendo muchas recuperadas. Bueno, entonces, socios, ¿sí? Tenemos que determinar los socios. Los socios son todos aquellos que van a constituir, que van a fundar la cooperativa, ¿sí? Hoy por hoy, como les digo, el mínimo es 6 personas para las cooperativas de trabajo. Para otro tipo de cooperativas, ¿sí? Van a ser aquellas que van a iniciar. Y yo tengo que determinar quiénes van a ser, ¿sí? Y tengo que establecerlas. ¿Por qué? Porque de esas personas son las que a mí me van a determinar quién son las que van a, primero obviamente son las que van a trabajar o las que van a administrar la organización. Pero dentro de esas 10 personas, 6, 15 o las que sean, es donde va a trabajarse lo que es la dirección de la empresa. ¿Sí? De la empresa cooperativa, por supuesto. Entonces, la segunda cosa que se define es, tengo que definir quiénes son mis compañeros o mis compañeras de cooperativa. Después tenemos que definir el domicilio. Parece una tontería, pero el domicilio es algo que nos permite jurisdiccionalmente estar en algún lado o en otro. Hay veces que, digamos, no es un problema porque, no sé, estamos en Mendoza y vivimos en Mendoza, hacemos una cooperativa en Mendoza. Pero después hay momentos donde hay gente de diferentes lugares, o sea, hay que definir porque también jurisdiccionalmente la parte impositiva influye, ¿sí? Por ahí eso tiene que ver también con los organismos. ¿Ustedes creen
digamos, piensen que el INAES directamente, o sea, uno tiene que inscribirse en el INAES, ¿sí? Como todos sabemos, o les cuento, pero también tienen que inscribirse en el órgano local, ¿sí? O sea, provincialmente. Entonces, es una decisión porque también nos decide dónde estamos ubicados. Bien. Y además, ahí es donde nosotros vamos a instalar la cooperativa, ¿sí? O sea, si la cooperativa la hacemos todas en la casa de un compañero que después se va, tenemos que tener, la cooperativa no se puede destruir porque no tenemos más el lugar, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tratar de pensar dónde vamos a estar puestos para poder, o acordar con la persona que es dueña del espacio. Después vamos a tener que determinar el tema de asambleas, ¿sí? O sea, ustedes saben, o no sé si saben, pero el órgano que rige, ¿sí? Cualquier cooperativa, lo vimos la primera charla, son las asambleas. ¿Qué significan las asambleas? Las asambleas son los espacios donde me están haciendo preguntas. Me desconcentro, perdón. Está muy bien. Ustedes sigan preguntando, soy yo que me desconcentro. Las asambleas son son las reuniones de todos los socios donde se toman decisiones trascendentales para la cooperativa, ¿sí? Y es el órgano que decide, hace las decisiones estratégicas para que después lo hagan los directivos de la cooperativa, los consejeros se llaman. La asamblea, que yo es donde todos los socios van a votar acerca de las cosas, ¿sí? Todo esto está regulado. En general hay todo un mecanismo que regula la ley que establece cómo funciona esta asamblea. La asamblea en general se da el presente, hay un orden del día previo. El orden del día es poder establecer qué temas se van a tratar en la asamblea. Los temas que se van a tratar en la asamblea son todos aquellos que previamente todos sabemos, ¿sí? No se puede tratar nada distinto a lo que dijimos que íbamos a tratar. Y en general lo que se trata es la aprobación del balance, el cambio de autoridades en caso de ser necesario, la cantidad de socios nuevos y viejos que entran, los excedentes, si hay excedentes, entonces si quedó plata después de un año, cómo la repartimos, si tenemos que cambiar un estatuto, todas esas cosas se cambian en lo que son las asambleas, ¿sí? Y tienen potestad socios, las tiene que convocar el consejo directivo, que ahora vamos a ver quién es el consejo directivo. Pero también la pueden convocar los socios. En cooperativas más grandes, donde hay socios con un 10% de los socios con firmas, pueden convocar una asamblea. Bien. Y después tenés dos tipos de asamblea, la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. La asamblea ordinaria es la obligatoria que uno tiene que hacer una vez por año, que lo vamos a ver en detalle la semana que viene. La asamblea extraordinaria es una asamblea que se realiza por cualquier circunstancia que necesitamos tomar alguna decisión, ¿sí? Ahora, todos los días nosotros no trabajamos haciendo asamblea, ¿sí? O sea, no vivimos en una estructura asamblearia. Hay cooperativas que sí deciden hacer asambleas todo el tiempo, pero en general no. En general se trabaja a través de un consejo de administración. ¿Qué es un consejo de administración? Y vamos a otro punto que tenemos que decidir. Significa todas aquellas personas que van a formar parte de la estructura directiva, ¿sí?, de la cooperativa. O sea, el consejo de administración lo que va a hacer es aplicar las estrategias que establezca la asamblea y va a llevar adelante la operatoria de la empresa cooperativa durante el día a día, ¿sí? Está constituido por personas que son socios de la cooperativa y que tienen diferentes funciones. Inicialmente, es lo que más o menos todos también sabemos, que es un presidente, un secretario y un tesorero, ¿sí? El presidente de la cooperativa. ¿Qué función tiene el presidente de la cooperativa? El presidente de la cooperativa tiene un rol institucional de representatividad, tanto como formal y legal, ¿sí? El presidente en general es el que toma las decisiones, operativo, pero en realidad tiende a tomar más decisiones, es aquella persona que
representa a la cooperativa frente a la sociedad, ¿sí? O sea, frente a un medio de comunicación, frente a un municipio, frente a otras cooperativas, tiene ese rol de representatividad. No solo político, que es lo que estoy diciendo, político institucional, también tiene que ver con la cooperativa, pero también desde lo legal, ¿sí? Frente a cualquier cosa, el presidente es el que presenta notas, el que presenta, ¿sí? Todas esas cosas las presenta el presidente, y tiene su rol. Después tenés el secretario, que es el segundo. El secretario tiene el rol de asistir a todas las cuestiones formales que tienen que ver con la cooperativa, es decir, que tiene que hacer, o que tiene a cargo, no necesariamente lo tiene que hacer, pero que tiene a cargo hacer las actas, trabajar, refrendar las cosas del presidente, ir atrás del presidente reemplazándolo, o sea, tiene como un rol de acompañar los procesos formales que tiene el presidente. Y después tenés el tesorero, que es aquel que lleva adelante la administración, o tiene la responsabilidad de la administración, de la gestión administrativo-contable de la cooperativa. Es el que tiene la responsabilidad, el tesorero y el presidente son en general los que firman los cheques, ya ahora mucho cheque no hay, pero digamos, es el que firma los cheques, ahora sería el que valida las transferencias bancarias, el que firma los balances, o sea, es aquel que tiene toda la responsabilidad administrativa y contable de la cooperativa. Estos son los básicos, ¿sí? Y después hay otras figuras que todo el mundo dice vocal, y vocal suplente, y vocal de protesorero, protesecretario, y hay 250 estructuras más. Bueno, todo lo que es vicepresidente, protesorero, prosecretario, todo eso es cuando nosotros tenemos cooperativas grandes o cuando por algún motivo decidimos que alguien tenga un rol, ¿sí? No es más que un reemplazante, ¿sí? O sea, no tiene un rol específico el protesorero. O sea, el protesorero es el suplente del tesorero por si el tesorero se agarró coronavirus. O sea, que quede claro. O sea, no tiene un rol así. Puede no estar. Históricamente se ponía todo. ¿Sí? Si ustedes ven modelos de armado de cooperativas históricas, era presidente, vicepresidente, tesorero, protesorero, secretario, prosecretario, eran 200 personas para armar uno. Hoy por hoy, lo que nosotros, esta función que tiene que ver con el armado de cooperativas y demás, siempre preferimos que cuanto más chiquito sea el rol, digamos, los roles, es mejor, porque es menos trabajoso desde lo administrativo, desde el acuerdo, desde un montón de cosas. No significa que tomen decisiones solamente 3 y se corten de los otros 7 o de los otros 5. No significa en la toma de decisiones, significa que cuanto más burocrático, cuanto más cantidad de cargos hay, más burocrática se transforma la cooperativa. Si la cooperativa lo necesita, por algún motivo, porque son un montón, porque son 50 socios, porque es un quilombo, está muy bien. Pero si la cooperativa no lo necesita, miren, ni hace falta un vocal, porque el vocal lo mismo, el vocal es parte, es para darle un rol, no tiene un rol específico, pero es para darle un rol de reemplazo a alguien, y para poner, digamos, para sumarlo como formalmente a una estructura, que es una decisión política de si lo queremos hacer o no. Desde lo no legal no es necesario, ¿sí? O sea, legal, formal, todo eso no es necesario. Vuelvo a decir, nosotros en general recomendamos que sea presidente, secretario, tesorero y un vocal suplente, y no mucho más, digamos. La cooperativa te permite esto. Y después tenés, como todo órgano de dirección, tenés un órgano que lo que hace es fiscalizar al órgano de administración, ¿sí? O sea, hay uno que administra y otro que fiscaliza. Fiscalización, lo que es controlar, y ese es su rol, controlar a la gente que administra a que funcionen las cosas como dicen que tienen que funcionar. Y esa persona son los síndicos, ¿sí? El síndico es aquel socio que tiene el de rol controlar al consejo de administración. A su vez, también tiene el rol de representar al resto de los socios. O sea que básicamente el síndico es como un sindicalista, llamémoslo así. O sea, está bueno que la función
del síndico sea estratégica, tiene que ser muy estratégico el rol del síndico, si lo llevamos adelante correctamente, ¿eh? O sea, tiene que ser una persona que se lleve bien con Dios y con el diablo, básicamente. Es un cargo muy político y muy lindo, la tarea del síndico. Eso lo digo yo, a nadie le gusta, a nadie le parece lindo un cargo, pero a mí sí, porque tengo problemas, pero digo, es un rol muy interesante el de síndico, porque digo, tiene que ver con esto de generar empatía, llámenlo de esa manera, desde de un lugar y otro, ¿no? Como interesante. Bien. Entonces, tenemos presidente, secretario, tesoro, y después tenemos el síndico, ¿sí? Todo esto puede haber síndico titular, uno síndico titular 2, síndico suplente 1, síndico suplente 2. Están los formatos que uno elija y decida. Vuelvo a decir esto porque, insisto, trata de hacer, cuando decidimos hacer o cuando tenemos una cooperativa, inclusive podemos reformarlo, tratemos de achicar lo máximo que se pueda en base, ojo que cada tipo de cooperativa también tiene como una normativa distinta, así que en base a lo que cada cooperativa nos permite, tratemos de ser lo más chiquito posible. Entonces, el Consejo de Administración lleva el día a día, tiene que hacer todos los meses reuniones, tiene que registrarlas, todo eso lo tiene que hacer el secretario, y toma las decisiones operativas, y lo fiscaliza el síndico. ¿Sí? Ese es el funcionamiento estructural. Ahora, eso, ¿cómo impacta en la realidad? ¿Qué significa eso? El rol del síndico. ¿Es solo el rol del síndico? Depende del tipo de cooperativa, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de una cooperativa de trabajo, seguramente el síndico tiene trabajo en la cooperativa, ¿sí? O sea, seguramente es el chofer del micro, o el que hace el delivery, o el que hace... O sea, en las cooperativas de trabajo tenemos otros roles distintos a los roles formales. Entonces, hay que tener en cuenta eso siempre, y esto pasa mucho en las cooperativas de trabajo. Tenemos roles operativos de trabajo en una línea en una empresa, en el tipo de cooperativa que sea, y después tenemos roles formales, que son estos, que tienen que cumplimentar y que hacen parte. Cuando nosotros arrancamos una cooperativa, tenemos que designar la primera vez, ¿sí? Que nosotros hacemos el acta constitutiva, o sea, el momento donde nosotros empezamos a decidir, tenemos que elegir todos estos roles, ¿sí? Y lo tenemos que elegir votando en asamblea. Decimos, bueno, Eduardo, que lo tengo con imagen, va a ser presidente. Después, Rocío Seipel va a ser secretaria. Y Marina Martín, tesorera. Y además, Andrea La Rosa va a ser síndica, ¿sí? Entonces lo armamos y lo establecemos y lo ponemos en este estatuto inicial. ¿Cuánto dura esta gente en sus responsabilidades? Puede durar hasta 3 años. Podemos hacer que dure 1, podemos hacer que dure 2, podemos hacer que dure 3. Todo eso lo podemos decidir para poder armar la cooperativa. Depende de las circunstancias. Vuelvo con la recomendación, nosotros siempre recomendamos que sean lo máximo que se pueda, porque si no tenemos que cambiar todos los años, la firma en el banco, zaraza, todo un quilombo. Entonces, si podemos hacerlo en lo máximo que se puede, que es cada 3 años votar a la gente, hagámoslo cada 3 años, ¿sí? Políticamente puede que querramos hacerlo todos los años, para no, la gente no se quede ahí, porque... Ahora, ¿qué pasa si voy a poner todos los ejemplos, va a ser con el coronavirus, sépanlo, porque estamos con el coronavirus, sería ridículo poner otra cosa. ¿Qué pasa si el secretario le agarró coronavirus, quedó medio knockout, está en... después dice, no, chicos, yo ya me agarré coronavirus, ya mi vida no sirve para nada, yo voy a volver y me voy a poner a plantar en mi casa y voy a dedicarme a la introspección. No vuelvo a la cooperativa. Listo, buenísimo, listo. ¿Qué pasó? El secretario se fue a la goma. Se agarró coronavirus, se deprimió y se fue a un insight total. ¿Qué hacemos en la cooperativa? ¿Sí? ¿Tenemos que esperar hasta que termine el mandato 3 años? No, no hace falta. ¿Sí? Tenemos que hacer ¿qué? Una asamblea, ¿sí? Para poder designar a otro secretario. Ahora, mientras hago una asamblea, ahora no podría ser una asamblea,
¿sí? Porque estamos sin poder contactarnos, no podemos abrazarnos, nada. ¿Qué hacemos? El tesorero pasa a ser secretario, empieza a ser un orden ascendente de los cargos, ¿sí? Entonces, hasta que yo pueda volver a elegir una persona nueva, suben todos un cargo, ¿sí? Si yo tengo 3 personas, para eso están los vocales también, si yo pongo presidente, secretario y tesorero y le pasó esto al secretario, entonces yo me quedo rengo, porque no tengo a quién poner, ¿sí? Porque no tengo a nadie designado. Entonces, para eso uno pone un vocal o 2 vocales, para que puedan subir en caso de una problemática determinada, ¿sí? Entonces, en este caso, se subiría una, si no tenemos prosecretario, que es mejor no tenerlo, el tesorero sube a secretario y el vocal primero sube a secretario, ¿sí? Entonces, hasta que yo pueda hacer una asamblea, ¿sí? Entonces, no es que, porque yo decido hoy, secretario, todos los roles, voy a tener que esperar con esa misma gente hasta dentro de 3 años. Lo mismo pasa. Si hay una persona que se manda un moco, o sea, no se agarró coronavirus, pero se agarró toda la plata de la cooperativa porque tenía problemas con el coronavirus y no le preguntó a nadie, entonces se agarró la caja, agarró toda la plata y se fue a comprar barbijo para él y su familia. Un sorete, hablando mal y pronto. Mentira. Entonces digo, entonces, ¿qué hacemos con esa persona? La echamos, decimos, basta, loco, este pibe se salvó solo, se hizo los barbijos para él solo, se gastó las 10 lucas en barbijo, bueno, ¿qué hacemos? Y nada, ¿lo podemos echar? Sí, claro, tenemos que hacer una asamblea y lo echamos, no pasa nada, no se tiene que quedar 3 años, ¿sí? Nada de la norma que nosotros vayamos decidiendo nos va a obligar a mantenernos así para siempre, ¿sí? O sea, todo es sujeto a modificación. Entonces, ¿entendemos los roles de las cooperativas? De las personas. Capital. Vamos a otro tema importante que hay que decidir. El capital de las cooperativas es aquello, en general de las cooperativas no, el capital es la plata o el dinero, o el aporte, llamémoslo a dinero no, el aporte que hace la persona, individuo, para poder generar capital, o sea, plata, capitalización a las cooperativas. Cada persona, cada socio tiene la obligación de aportar algo, ¿sí? Se puede aportar o bienes monetarios, esto es dinerilio, o bien se puede aportar bienes no monetarios, esto es un auto, una casa, un perro, no, un perro no. Entonces, ese capital que cada uno tiene que aportar es un capital que se aporta y se establece en el estatuto. O sea, nosotros tenemos que definir cuál es ese capital inicial que vamos a poner cada uno, ¿sí? Ese capital no te da, vuelvo a decir, no te da derecho a mayor cantidad de votos. Si yo pongo un auto y todos ponen 100 pesos, aunque yo ponga un auto y haya puesto todo, y los demás hayan puesto 100 pesos, no significa que yo tengo más poder desde lo formal que los otros. Vuelvo a decirles, la realidad a veces nos choca, pero bueno, hay que laburar también para que no sea así. Entonces, desde esa estructura, ahora, ese capital va a la cooperativa, ¿sí? Queda como capital social para poder subsistir, para poder vivir, para poder hacer cosas, y ese capital se devuelve en caso de que la persona se vaya. Si yo aporté un auto, ¿sí? Cuando yo me voy, me llevo el auto, pero nada más que el auto, ¿sí? No me llevo nada más. Eso lo discutíamos con Ale, que hoy no está, con Ale Negrín, que hoy no vino. Se le quedó el coche y no llegó. La cuestión es que el capital funciona de esa manera. Ese capital puede incluso tener intereses, se puede determinar un montón de cosas acerca de qué hacemos con ese capital, pero tiene que estar dentro de las decisiones que vamos a tomar. En las cooperativas de trabajo, lo que se estila habitualmente es establecer un aporte de un salario mínimo vital y móvil. Hoy por hoy, sabemos todos, o no, pero es de 16.750 pesos, eso sería el mínimo. Y el aporte obligatorio al momento cero, esto significa lo que tenemos que poner efectivamente en el banco, cada uno es el 5% de ese aporte. O sea, yo aporto 16.000 pesos para una cooperativa de trabajo, y lo que tengo que poner hoy para armarla son 800 pesos, cada uno.
¿sí? Y tengo que ir al banco y depositarlo, ¿sí? Y me dan un ticket, y ese ticket lo tengo que adjuntar para que vean que tenemos un capital armado. Después yo me tengo que comprometer durante los próximos 2 años a aportar el resto de los 16.000 pesos, ¿sí? Esto en la realidad a veces no se da, ¿sí? Eso tiene que ver con las decisiones que vamos tomando. En la realidad es como una formalidad. Hay casos donde no, donde uno va aportando para poder construir este capital social y mantenerlo frente a cualquier problemática que surja de la cooperativa. Bien. Decisiones que tenemos que tomar. Bueno, más o menos esto es lo que tenemos que decidir cuando vamos a pensar en hacer una cooperativa. Estos temas ¿quiénes van a ser los vivos? ¿Cómo se van a llevar adelante las asambleas? ¿Cuál es la gente de gestión? ¿Nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro capital? ¿Qué más habíamos dicho? ¿Cuál es nuestro domicilio? Todas estas cosas. Todo el resto está más o menos ordenado y tiene que ver con la ley. Yo siempre lo que digo es que tenemos que establecer, me faltó algo, la cuota. Tenemos que también, no, la cuota no, cualquier cosa dije. Todo lo que tenemos que saber, lo que tenemos que tener como relevancia es que todo esto tiene que hacerse en un proceso de tiempo, ¿sí? Una vez que nosotros armamos todo esto, tenemos claro todo esto, y podemos armar un estatuto modelo que nos permite armar todo esto, lo que vamos a hacer es decir, bueno, tal día, a tal hora, vamos a hacer el acta constitutiva. Como todas personas jurídicas, tiene algo que se llama acta constitutiva, que es el momento donde nos juntamos todos y todas a decir que a partir de este momento somos una cooperativa, en este caso. Eso tiene una formalidad, se llama acta constitutiva, donde vamos decidiendo todas las cosas que tenemos que decidir, ¿sí? Y se aprueba el estatuto. Todo eso se trabaja previamente. Cuando nosotros tenemos todo trabajado, tenemos que hacer esa acta constitutiva. Y darle al INAES, con 10 días de anticipación, por lo menos, vamos a hacer esa acta. Porque el INAES tiene potestades sobre nuestra cooperativa. ¿Qué significa esto? El INAES, como nos da la autorización para funcionar, así se llama, o sea, el INAES lo que hace, el Estado lo que hace, nos dice, ok, está todo bien, me parece genial lo que hicieron, me parece buenísimo lo que van a hacer, los quiero mucho, todo, yo los autorizo a que funcionen. Y te da una matrícula y dice, funciona ahora. Bien. Pero también tiene derechos sobre la estación que te hace el INAES. El INAES, me tenés que presentar tal cosa, me tenés que presentar tal otra, tenés que funcionar de tal manera, fiscalizo, te controlo. Todo eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, una vez que nosotros hacer la cooperativa, bueno, por esto venía, a que una de las cosas que tiene que ser, que tiene derecho el INAES a hacer, es a presentarse en las asambleas de socios, ¿sí? No lo hace nunca, sobre todo si somos una cooperativa de la media, digamos, si somos la cooperativa obrera, por ahí, yo qué sé, puede ser, pero tampoco. O sea, no lo hace, pero una de las cosas que puede hacer el INAES es presentarse en las asambleas. Entonces vos tenés que agarrar las cooperativas, tenés que agarrar y avisar que vas a hacer una asamblea para que el INAES, si quiere, vaya. Entonces lo primero que tenemos que hacer es presentarle eso y elegir una fecha de constitución. Después tenemos que constituirla. Cuando tomamos todas estas decisiones, vamos y la constituimos, ¿sí? Hacemos el acto constitutivo, todos los chirimbolos, mate, galletitas, todo hermoso, hacemos los papeles, firmamos todo lindo, y después tenemos que empezar el trámite para hacerla, ¿sí? ¿Cómo es ese trámite? Ese trámite es en el INAES, justamente, y tenemos que presentar la documentación que nos pide el INAES, que son el estatuto, el acta. Tenemos que hacer un curso, que tenemos 1 año de plazo para hacer ese curso, donde el INAES mismo te dice todo esto que les estoy contando yo, pero mejor, o sea, por el INAES, por gente importante. Y después de hacer todo eso, juntas unas declaraciones juradas, hay unas declaraciones juradas que son importantes, que vienen también, ya que las menciono, digo, no pueden ser familia, ¿sí? El síndico no puede ser el esposo de la presidenta. Eso es cualquiera, no se puede.
¿sí? O sea, no pueden ser familia porque vos no puedes fiscalizar a tu marido. O sea, es como... Entonces, tenés que declarar eso, tenés que declarar cosas de WIF, que es otro tema. La WIF es la unidad financiera, que es todo lo que es de la lucha contra el terrorismo. Bueno, tenés que seguir toda una serie de pasos que a vos te permiten, y presentar el trámite en el INAES. ¿Sí? Hoy las herramientas digitales están cada vez más parecidas, pero lo prioritario de todo esto es poder establecer todo lo que yo les dije, ¿sí? Poder establecer las variables. Y dejo de hablar porque ya me cansé de mí, así que los escucho. Soy Luisa Delfino. ¿Se acuerdan de Luisa Delfino? ¿Vive Luisa Delfino? Sí, Perdón, sí. por ahí hay un familiar de Luisa Delfino. ¿Está viva? Sí. Seguramente. Bueno, escucho preguntas. ¿Las Bueno, leo? te Vos te paso las leo. algunas preguntas que estuvieron sucediendo. Sí. Sí. Juan preguntaba primero el tema de las empresas recuperadas, creo que eso un poco lo había comentado, pero estaría bueno volver sobre el tema y cuál es un poco la historia de las recuperadas de la última crisis grande del 2001. Después, con respecto a la sede, si es mejor capital o provincia, y en el caso de provincia, ¿qué provincia? ¿Cuál es el órgano local? Pregunta Andrea La Rosa. Después, si te prestan o va en comodato, imagino un centro vecinal, puede ser el domicilio de la cooperativa. Después, otra pregunta era cómo es la figura del auditor interno. Después la otra, bueno, esta que preguntabas al último, de los familiares, si pueden estar en el consejo de administración o no. Si se podría o no hacer una empresa familiar, que sea cooperativa de trabajo, que plantea los músicos, y en el caso de mala gestión, ¿se podría convocar una asamblea y llamar a elecciones nuevamente? Sería la última Bien. pregunta que está planteada. No sé por dónde quieres arrancar. Arranco primero por Yo las te más sigo. técnicas y después discutimos algunas cosas más ideológico-políticas coyunturales, ¿te parece? Bueno, capital o provincia. ¿Qué es mejor capital o...? Esta vez se forma en cooperativas... ya, el por qué. ¿Es mejor capital o provincia? Yo creo que es lo que es. Así o sea, nosotros, si vos tu tarea la desempeñás en capital, es capital, digamos. Capital lo que tiene es que tenés director INAES y tenés que hacer una sola presentación. Una sola. En provincia vos tenés que presentarle depende de la provincia, al instituto de la provincia que corresponda, al órgano local, y también le tenés que presentar al INAES, es como doble. En Cava vos presentás en el INAES y es suficiente. Entonces eso es la ventaja que tiene por sobre las cosas. Lo que pasa es que si tu actividad la desempeñás en, no sé, en Tres Arroyos, no podés poner domicilio en Cava, porque no podés sostenerlo. Entonces, y no sé si te lo prueban tampoco, digamos, ¿por qué pondrías dirección en Cava? Esto es cuando vos tenés por ahí algunas cuestiones de gente que funcionás en los dos lugares. Si funcionás en los dos lugares, si podés tener domicilio en los dos lugares, tenés gente de dos lugares, y entre Buenos Aires y Cava, Cava. ¿Cuál es el órgano local? ¿De dónde, Andrea? ¿De la provincia de Buenos Aires? Es el Instituto Cooperativo de la provincia de Buenos Aires. No sé si esa era la pregunta. ¿Está ahí, Andrea? No me acuerdo si se cambió el nombre, pero es como un instituto cooperativo, creo, de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué requisitos debe cumplir el lugar físico? ¿Alguien habló? Perdón. Bueno. Sí, ahí Andrea contestaba si era el que queda en La Plata. Sí, exactamente, sí. Es el IPAC. Requisitos para cumplir el lugar físico. Y tenés por lo menos que justificar para los ingresos brutos, o sea, lo que es más importante en el lugar físico que pregunta Eduardo, tiene que ver con la inscripción en AFIP e ingresos brutos. AFIP no tanto, pero ingresos brutos rompe de las guindas,
pidiéndote número de partida, contrato de alquiler, sesión, contrato de sesión. Ingresos brutos es el más feíto. Tenés que tener como alguna justificación de que estás ahí para los ingresos brutos. INAES no hincha mucho y AFIP tampoco, es más que nada ingresos brutos. AFIP puede más, creo que el que más hincha es ingresos brutos, después AFIP y por último INAES, te digo como para que tengas una idea. Pero sí, tenés que tener, si es en un lugar donde vos no sos dueño, la cooperativa, digamos, no es de la cooperativa, tenés que tener un contrato de alquiler con alguien que le ceda a la cooperativa. Si es de uno de los socios, tenés que tener un contrato de locación gratuita o como sea, o de cesión o lo que sea. Pero sí tenés que tener y si no una partida, sino también la partida, y también tenés que tener el número de partida de la estructura no me sale, de la partida inmobiliaria, ahí está. Eso lo tenés que tener, sí, te piden requisitos. El préstamo, por ejemplo, de un centro vecinal puede ser domicilio, ahí está, volvemos a lo mismo. Si ustedes están en un centro vecinal, funciona la cooperativa ahí, van a tener que conseguir de alguna manera un contrato, gratuito o no gratuito, para poder presentar para dar de alta en ingresos brutos, ¿sí? Un comodato, por ahí la figura de comodato puede ser buena para eso. Bien, gracias, Vit. ¿Cómo es la figura del auditor interno? El auditor interno vendría a ser el contador. ¿Quién pregunta? Juan. Juan pregunta, el auditor interno es el contador. Nosotros en general tenemos que tener en cuenta, está bien la pregunta porque me da el pie para charlar sobre esto, nosotros vamos a tener que, pero lo vamos a hablar más la semana que viene, de las obligaciones. Una de las cosas que tenemos que tener va a ser un contador, porque tenemos que hacer un balance y tenemos que presentar IVA, ¿sí? O sea, las cooperativas tienen que liquidar IVA, entonces nosotros solos es muy difícil en un punto hacerlo, entonces tenemos que tener un contador. Ese contador que se adjunta a los costos fijos que tiene la cooperativa, también va a funcionar como auditor interno, ¿sí? No, el auditor interno es el síndico. El auditor externo es el contador, perdón, me hice todo un delirio y era, el interno es el auditor interno, o sea, es el síndico, es el informe del síndico, que es el que yo decía que vincula, digamos, controla al Consejo de Administración. El externo es el contador. El aporte por persona de un porcentaje, no sé si era eso, Juan, lo que querías preguntar. El aporte por persona de un porcentaje, ¿el aporte por persona es un porcentaje en proporción al sueldo? No. El aporte por persona es un porcentaje de lo que se decide aportar, no del honorario o del sueldo, no sé qué sueldo. O sea, si es el retiro que va a tener la persona, lo que estás preguntando, o sea, lo que la persona va a recibir, no tiene que ver con esto. El capital no tiene nada que ver con lo que se decide luego que cada persona va a retirar mensualmente o anualmente, lo que sea. Es un porcentaje sobre el total que uno va a aportar, ¿sí? O sea, uno aporta, no sé, un salario mínimo vital y móvil. Bueno, el 5% es lo que yo pongo como capital inicial y tengo que seguir, que son 800 pesos. Pongo los 800 y después tengo que seguir poniendo hasta llegar a 16.000. Pero eso es el capital. No tiene nada que ver con el retiro que hago. Los familiares, ya lo respondí. Vicky, no se podría una empresa familiar. No se podría una empresa familiar. No sería el formato para una empresa familiar. A no ser, que esto no te lo dice el INAES, que pongas otra gente y funcione la familia, yo qué sé. Pero el espíritu cooperativo no tiene que ver con hacer una SRL para una empresa familiar. O sea, lamentablemente es así, digamos, no se puede. 2 o 3, ponele que puedas tener un par de hermanos, y si hay mucha gente, pero si son 6 y 5 son familia, te van a rebotar. Hoy se puede inscribir, hay forma de todo. Ahora poco, el día domingo, salió una excepción de las excepciones de las actividades por COVID, entre ellas es la apertura de guardia de los registros. Esto significa el registro, el INAES es un registro, por lo tanto
de a poco debería ir empezando a abrir sus puertas para poder empezar a ingresar cooperativas y mutuales. Todavía no tenemos novedades del INAES en relación a cómo esto, el mismo decreto de Alberto Fernández, ese registro va a establecer las normativas para empezar a trabajar. Hay algunos registros, gran parte de ellos, que hoy arrancaban. El INAES no tenemos novedad. Pero si alguien tiene que hacer alguna actividad, tiene que hacer alguna presentación y eso, lo que se puede hacer por TAD, se puede hacer por TAD. TAD es el trámite a distancia, ¿sí? Que vendría a ser digamos, el sistema a lo que vamos todos, que tiene que ver con esto de generar todas las presentaciones digitales. Hoy por hoy hay un montón de trámites que se hacen por TAD. Y hay algunas cosas que se pueden hacer por TAD y otras deberían empezar a poder recibirse en persona en breve. Estaremos al tanto. Nosotros, cuando pase eso, informaremos. Juan, ¿la figura del síndico es similar a la del auditor interno en relación a la pregunta anterior? Es lo mismo. ¿Queda en La Plata? No sé. Compas, no, me tengo que ir por demanda familiar. Listo. Saludos a nadie. Hay otras categorías para aportar el capital. Hay otras categorías para aportar el capital. O sea, medida simple, o sea, la media. Sí, claro, vos podés aportar el capital que se decida. Lo que se estila para no pensar, o por habitualidad, es el salario mínimo. Pero si todos deciden poner 10 lucas, todos ponen 10 lucas. Si todos deciden poner 50 lucas, se pone 50 lucas. Eso es lo que cada cooperativa decida aportar. O si todos ponen 50 lucas y una persona pone mercadería por 50 lucas, también. O sea, tiene que ver con las decisiones colectivas que se desarrollen previo a esto. Por eso digo que es tan importante los acuerdos previos de todo el grupo de trabajo o en el grupo de la cooperativa que se arme. También ahí está bueno recordar que el aporte de capital no necesariamente tiene que ver con la influencia que tenga dentro de la cooperativa, ¿no? Sigue siendo dentro del objetivo de la cooperativa, es que está asociado, es un voto, entonces el aporte de capital no hace a la participación dentro de la cooperativa o al aporte de trabajo dentro de la cooperativa. Por eso siempre el INAES lo que plantea es, bueno, en el lapso de 5 años capitalizar cumpliendo un salario mínimo y que se va actualizando en la medida en que se van haciendo esos aportes de capital. Eso sería la capitalización. Y después por estatuto sí pueden agregar otros aportes de capital, pero tiene que ser sobre todo una decisión colectiva que no incluya marcar diferencia entre un asociado y otro. Digo, esto lo vamos a ver el miércoles que viene, en las cuestiones formales e informales, pero parte de ponerse de acuerdo con reglamentaciones internas y tener un reglamento propio, hace de que todos estos ruidos que puedan aparecer de yo puse 10 pesos más o lo que sea, se acorten o se achiquen. Entonces, y porque la preponderancia debería de ser en todos que el aporte sea de trabajo, en la cooperativa de trabajo sobre todo, ¿no? Bueno, eso nada más como aporte y pedirte, redondeando, y 20. El único que puede efectuar, por ejemplo, en nuestro caso, Rocío, el único que puede efectuar, por ejemplo, en nuestro caso, que somos una escuela de música y queremos formalizar una cooperativa, es el tesorero, el único que puede facturar. Lo podemos hacer todos también, cuando cobramos. No, hay dos cosas distintas. Ustedes todavía no son cooperativa, entonces seguramente no facturan, pero cuando sean cooperativa, el que va a facturar va a ser la cooperativa. O sea, la cooperativa va a tener un quit y va a tener un talonario de facturas, que ya no hay más, pero va a tener una factura electrónica, y lo que va a facturar va a ser la cooperativa, ni el tesorero ni los profesores. Después, cada profesor o cada socio tendría que ser monotributista y tendría que poder facturar hacia adentro los retiros. Eso se hace a veces y a veces no, y podría facturar para otras actividades, ¿sí? Pero en realidad la persona que factura es la persona jurídica, ¿sí? Que sería la cooperativa. No sé si te respondí, Rocío. Sí, ahí quizá lo que habría que agregar
sería que la tarea concreta de hacer la factura a mano o digital la hace la administración de la cooperativa. La facturación la hace la figura jurídica cooperativa. Bien. Bueno, no hay más preguntas. Me gustaría, si alguien a viva voz quiere comentar algo más, preguntar algo más. Buenas. Yo, Mati, acá. Matías. Sí, nada, me había quedado con eso. Tal vez se me pasó y no lo escuché, pero era esa pregunta que me quedó ahí pendiente, si en caso de una mala gestión es posible llamar o sea, si hay que tener un número, por ejemplo, son 10 personas, hay 3, ¿no? El presidente, el secretario y el administrador, digamos. Si en caso de los 100 hay que tener, antes, digamos, de la cooperativa, tendrían que ser un número para poder llamar una asamblea extraordinaria a fin de solicitar eso, digamos, de rever la mala gestión, digamos, la gestión. Sí, perfecto, se puede. Bien. O sea que se sí, podría claro, cambiar en por caso una mala, por mala gestión en asamblea se puede echar, llamarlo de esa manera. Podés claro, echar al como decías consejo y vos, podés echar al socio, las dos cosas. bien, como decías vos, o sea, en caso que venga uno y se robe la plata, o sea, Por caso ejemplo. extremo, obviamente, pero... O que haga un No, desfalco, sí. Que tome mala decisión, no necesariamente tiene que ser mala voluntad. Por ahí hay una persona o un consejo que se equivocó en relación a tomar una decisión involuntariamente y no los vas a reventar por eso, digamos, se equivocaron. Entonces vos no lo vas a echar de la cooperativa, pero no le vas a dar nunca más la responsabilidad de tomar decisiones. Entonces los vas a cambiar del consejo como cooperativa, como socio de la cooperativa, y seguirán haciendo su trabajo. O sea, no a veces no hay, no siempre, en general no hay cuestiones de robarse nada, digamos. Hay como en todo, en toda la vida, pero digo, no creo que sea relevante. Creo que hay más, a veces, más cuestiones de errores que otra cosa. El error se puede subsanar a través de modificar la estructura del consejo y que cada uno se dedique a lo que mejor sabe hacer. Perfecto, ahora sí. Gaby, ¿esto se necesita, por ejemplo, una unanimidad en la asamblea para este voto? Una vuelta, nosotros en una cooperativa que quisimos armar, echamos a una persona. Vamos a que la cooperativa a Grati, ¿te acordás? No sé si te acordás, Rubén. Cuando hicimos Amalgama, que Grati trajo la idea, después, bueno, la personalidad de Grati, viste, a veces era media, y era mi amigo, pero lo echamos la miércoles, porque era insoportable. Entonces, nada, votamos por unanimidad y quedó Arascue. Sí, no tiene por qué ser por unanimidad. Pero... No tiene que ser por unanimidad. No. No, lo ideal sería plantear por estatuto cuáles son las cuestiones que hacen que alguien se pueda o se deba ir de la cooperativa. Lo ideal sería preverlo a eso en la reglamentación, lo que hablábamos antes sobre prever antes qué cosas no se pueden hacer. Claro. Y ahí habría que plantearlo antes para que no sea decisiones o nada, después lo demás es una organización democrática. Ahí funciona similar a cualquier otra organización democrática. La mayoría fue la que va imponiendo las reglas de lo que hay que hacer, y la prioridad pues, estatutaria siempre es el beneficio de la empresa cooperativa. Como última decisión sería. Si mayoritariamente quieren quebrar o fundir, y una minoría o lo que sería una sindicatura podría evitar eso haciendo algún tipo de presentación en INAES. Lo otro que preguntaban ahí con respecto a las decisiones, si hay que escribirlas, y si se hacen actas por asamblea, la asamblea ordinaria y las asambleas extraordinarias, o sea, las que se planteen. Y las actas, en el caso de hacerlas por libro, se presentan a INAES y tienen formato de ley o de resolución hacia adentro de la cooperativa. Ahora, todo esto es formal, ¿no? Seguramente es parte de
los acuerdos son previos, internos, un código, una manera de trabajar, de establecer reglas de relaciones, es donde está que no están en el papel, quizás están más en el diario, eso se construye constantemente. Digo, por más ley que haya, si están a los tiros, no va a andar la empresa. ¿Dónde están los valores, digamos, los valores que tendrían digamos, por un lado están los valores cooperativos, que creo que ahí deja bastante claro, después hay otra serie de valores que tendría que estar dentro del estatuto, porque eso me parece como súper importante. No, los valores son digamos, los principios cooperativos son los que vimos la semana pasada, y su artículo 2, características tienen que ver con estos principios, digamos. No es que hay valores específicos de cada cooperativa, que tienen que ver incluso con la actividad que está desarrollando. Digamos, cómo nosotros vamos a enseñar música y cómo no vamos a enseñar, cuáles son los valores que nuestro grupo piensa que son importantes, que a lo mejor no están, o están engados de alguna manera, en forma que significan los valores de la cooperativa, del cooperativismo, una mirada por ahí más sobre valores específicos que vamos a meter dentro de lo que es el estatuto. ¿Va ahí eso? Yo lo haría más constitutiva, pero creo que esos principios vendría a ser propios del grupo cooperativo o precooperativo que está armando la cooperativa. Y creo que puede ir en el estatuto, no sé en qué parte, habría que estudiarlo, y yo lo haría más en el acta constitutiva como manera de estructurar. Después, una cosa que yo no les dije, pero porque ahora cambió hace poquito, por ahí puede ser que se pueda poner. Antes había que hacer un informe de viabilidad. ¿Qué significa esto? Cuando uno arma una cooperativa, tiene que hacer como un informe diciendo por qué nos tienen que aprobar la cooperativa. ¿Cuán viable es qué significa viabilidad? Que tengo mercado, que tengo conocimiento, que tengo saberes, que tengo planificado cómo voy a trabajar. Yo tengo que mostrarle al INAES que puedo hacer una cooperativa. Eso antes era hasta hace, estoy hablando poquito, 3, 4 meses. Era un informe aparte que se hacía. Después, hace este tiempo, se cambió y está incorporado en el estatuto. Así que por ahí se podría poner en el informe de habilidad interno. Ahí se podría poner, sería cuestión de charlarlo. En el todo reglamento esto interno es charlable, digamos, es buscarle. En el reglamento interno, en algo así como un reglamento interno, porque nosotros acabamos de hacer como un reglamento para afuera, para entregarle a los alumnos respecto de cómo nos gustaría que se dé el ambiente de clase, digamos, y cuáles son las cosas que... ¿hay algo hacia adentro? Sí, eso iba a preguntar. Como les decía Rubén, ustedes tienen un reglamento interno, que es tienen el estatuto, que es el marco, ¿sí? Que yo les dije. Y después se pueden aprobar reglamentos internos. ¿Qué significa esto? Estructurar las relaciones internas, cómo se van a dar, ¿sí? Tanto desde lo laboral, por ejemplo, si alguien se enferma, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer con las vacaciones? ¿Qué van a hacer con las relaciones? ¿Cuáles son los límites de acción? Todo eso se puede regular en un reglamento interno, ¿sí? Que uno decida. Claro. Pero también los valores, se pueden reglamentar, como diciendo, nosotros vamos a hacer tal cosa, resolución 1 tal cosa, resolución 2 tal, van resolviendo lo que deciden para su organización. Para que tenga validez, bien, hay que presentarlo en el INAES. Eso no va al estatuto. No, el estatuto. ¿Sí? Después tenés, por otro lado, los reglamentos. ¿Sí? Que los reglamentos son aquellas cuestiones internas que tienen validez interna, para afuera o para adentro, pero que uno decide sobre los vínculos que hay que tener. Los reglamentos tienen validez para cualquier problemática que haya si el INAES aprueba. Entonces uno hace un reglamento interno y lo presenta al INAES si quiere, y el INAES te lo aprueba. Entonces cuando vos te aprueba un reglamento del INAES,
vos podés usarlo como norma interna. Si viene un socio que está resacado y está en desacuerdo con algo, o tal cosa, vos le decís, está en el reglamento interno, y si hay un problema determinado, legalmente lo resuelve el INAES porque está aprobado por el INAES. Si no lo aprobas por el INAES, es un reglamento interno que tenés que acordar con los compañeros tuyos de la cooperativa y con la persona que tiene el conflicto. Eso tiene que ver con, o sea, lo formal, lo formal tenés como un apoyo desde el INAES y desde las cuestiones. Todo aquello que no sea formal tiene que ser un acuerdo entre partes. Un acuerdo, vuelvo a decir, político, entre cómo uno va a trabajar con sus compañeros, y punto. Pero todo eso que vos planteás se puede hacer hacia adentro y tiene el nombre de reglamento interno, como decía Rubén. Bueno, vemos que estamos, son 12:30, estuvimos 1 hora y media, bastante bien. No sé si les quedó alguna otra consulta. Vamos a mandar la material de la semana pasada, que me di cuenta que no se los mandé, me parece, más algunas cuestiones que tienen que ver con esta, por correo electrónico. Todos recibieron el correo que yo mandé, porque, bien. Sí. Bueno, y les mandamos por ahí toda la información, y les mandamos todos los datos para la próxima. En la próxima vamos a trabajar todo lo que es obligaciones y la parte, por un lado, la parte, digamos, de obligaciones con el Estado. O sea, lo que hay que presentar en INAES, en la FIP, en los ingresos brutos y demás, como una parte formal. Y después las obligaciones que tenemos internas, o sea, las obligaciones no formales, pero que son tan importantes como las formales, que tienen que ver un poco con lo que decía Victoria. Esto de pensarnos hacia adentro cuáles son nuestros alcances, nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestras normas, cómo reglamentamos eso internamente, cuáles son los acuerdos que deberíamos defender. Hay cuestiones implícitas que tiene el cooperativismo de defensa que está bueno que podamos saberlo, que tenemos cuestiones que hay que defender, entre comillas, o militar, o como lo llamemos, que tiene que ver con ser parte de un espacio cooperativo. Así que todo eso la semana que viene, cualquier duda al teléfono que les mandé hoy las cosas, no hay ningún problema que sigan haciendo consultas o el mail, lo que no sabemos lo buscamos, así que a disposición, gente. Si no tienen nada más, Rubén. No, yo solo tengo hambre. Entonces vamos a almorzar. Buena semana para todos y nos vemos el miércoles que viene. Bueno, gracias ahí les a todos. puse Chao. el canal de... Saludos. Un solo comentario más. Les puse el canal de YouTube para que se suscriban a donde están las clases y las charlas que damos. Y nada, compartan todo lo que puedan de lo que hacemos. Genial. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Buena semana.